Bienvenidas y bienvenidos sean todos a su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Como cada semana, vamos a compartir un programa sumamente interesante que esperamos que sea del agrado de todos. Marjorie. Oh, por supuesto, Félix. Ese es nuestro deber para con nuestra audiencia. Y como siempre, vamos a estar generando un contenido interesante con los artículos de la Constitución, las noticias, entrevistas, Vivir en Constitución, así como otros segmentos también que de seguro serán de agrado de nuestra audiencia. Sabemos que hoy, como cada sábado, debe haber nuevos escuchas para nuestro programa y queremos compartirles que esto es un espacio del Tribunal Constitucional que procura crear cultura de la Constitución, que procura difundir la Constitución y el quehacer de nuestra alta corte. Esperamos que compartan con nosotros este sábado y los sábados que vienen. Así que sin más preámbulo, nos vamos con el contenido del programa. Noticias TC. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a su segmento Noticias TC. José Miguel García les acompaña. A ustedes las gracias por el favor de la sintonía. A continuación vamos a conocer las informaciones más relevantes de nuestro tribunal en este resumen de noticias. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana recibió una delegación del Tribunal Constitucional de Perú, integrada por los magistrados Óscar Urbiola Jani y Carlos Ramón Núñez, el primero expresidente de esa corte y el segundo director del Centro de Estudios Constitucionales. El magistrado Milton Ray Guevara, presidente del TCDRD, recibió a los jueces peruanos, quienes tenían la misión de evaluar el funcionamiento y resultados del Departamento de Documentación y Publicaciones en el marco del acuerdo interinstitucional firmado entre ambas cortes. La jornada se desarrolló los días 13 y 14 de abril en curso e incluyó un encuentro de los jueces visitantes con los magistrados miembros del Pleno del TC y fue coordinada por la Dirección de Planificación y Desarrollo que dirige la ingeniera Belén Catalina del Toro. Con el intercambio se busca fortalecer las relaciones interinstitucionales que incluyen la donación por el TC peruano de un moderno sistema de gestión de expedientes SIGE y un kiosco de consultas de la Secretaría del TC de la República Dominicana que fue puesto en servicio en marzo de 2014. La Cooperativa de Ahorros y Créditos de los Servidores Constitucionales COPSECOM recibió su incorporación por parte del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOP en una actividad realizada el día 12 del mes en curso en la sede principal del organismo cooperativista en el Centro de los Héroes. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana celebró con júbilo este paso tan importante para el avance y desarrollo de la cooperativa que busca fortalecer los beneficios que reciben sus empleados. El presidente de COPSECOM, licenciado Elvis Espinal, quien es además director financiero del TC, manifestó su satisfacción por la incorporación de la cooperativa por parte del IDECOP y su director Aníbal García Duvergé. La cooperativa cuenta con 157 socios activos, que hemos realizado aportes por aproximadamente 4.250.000 pesos. Y nos mantenemos bajo modalidades de ayuda, aportes e inversiones que en beneficio de los empleados bajo manera moderada. De su lado, la encargada de la cooperativa del TC, licenciada Rosane Erasme, calificó como positivo este gran logro. Esto le ayudaría también a que los socios puedan crear el hábito de ahorro y al crear el hábito de ahorro, obviamente que esto le generaría cierta estabilidad, porque al momento de surgir alguna eventualidad no prevista o planificada dentro de lo que es su diario vivir, podrían contar con la cooperativa, que a diferencia de entidades de intermediación financiera, estas proporcionarían mejor beneficio y sería a menor costo. García Duvergé aseguró que el movimiento cooperativo de la República Dominicana ha experimentado avances y un crecimiento notorio en los últimos años, al tiempo que exhortó a los miembros de la entidad a asumir su rol con responsabilidad y apegados a los preceptos que rigen el cooperativismo. La cooperativa del Tribunal Constitucional figura entre las 32 entidades similares que recibieron sus decretos de incorporación al sistema.
El Tribunal Constitucional y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica CODUE auspiciaron una conferencia sobre Constitución, libertad religiosa y libertad de cultos en República Dominicana, como parte del inicio de los acuerdos de colaboración entre ambas entidades. En su presentación, la especialista en justicia constitucional Natalie Abreu Pachot dijo que la libertad religiosa es un derecho de dimensión colectiva, enfocado en las comunidades a profesar, en el caso específico, una religión de forma libre y sin censuras. El vicepresidente de Finjus, licenciado Servio Tulio Castaños Guzmán, hizo un análisis a modo de diagnóstico sobre el sistema de partidos políticos en la República Dominicana e indicó que desde el Estado no se ha logrado poner en orden a esas organizaciones. Además, externó su preocupación en temas como el origen del financiamiento y la transparencia que deben exhibir los partidos políticos. El licenciado Castaños Guzmán dijo a modo de crítica que el tema de la crisis del sistema de partidos políticos debe ser abordado desde una perspectiva constructiva por la importancia del mismo y resaltó el rango constitucional de esas entidades. Ponderó la importancia de que el TC se haya hecho eco del artículo 216 de la Constitución sobre los partidos y otros importantes aspectos sobre el tema. El vicepresidente de Finjus habló en la inauguración de un diplomado impartido por la Junta Central Electoral para funcionarios y empleados del TC con una conferencia magistral, Fortalecimiento de los partidos políticos, realizado en la Escuela de Formación Electoral de ese organismo. Una comisión de magistrados del Tribunal Constitucional designada por el Pleno de la Alta Corte realizó un descenso en empresas del complejo turístico Playa Dorada con la finalidad de conocer detalles y testimonios sobre un recurso de amparo incoado por la compañía Sunsi Place Ltd. El expediente en cuestión es el TC 05-2015-0073, con el que el accionante objeta la sentencia 00183-2015, dictada por la primera sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata. La delegación de jueces estuvo encabezada por la magistrada Ana Isabel Bonilla Hernández e integrada por los magistrados Wilson Gómez Ramírez, Víctor Gómez Vergés y Víctor Joaquín Castellanos Pisano, acompañados de un personal de apoyo de la Secretaría y la Dirección de Comunicaciones del TC. Los jueces escucharon por espacio de 3 horas las posiciones de las partes en conflictos, la compañía Sunsi Place y la Corporación Antillana de Hoteles, propietaria de un condominio de apartamentos y un hotel dentro del proyecto, que construyó una garita bajo custodia de un guardián para controlar el acceso y para supervisar la circulación de personas sin autorización previa. Luego de escuchar las consideraciones de las partes en conflicto, la Comisión de Jueces del Tribunal Constitucional realizó un recorrido por las instalaciones de ambos hoteles a fin de verificar el funcionamiento y la dinámica de los mismos. Amigos, y así llegamos a la parte final de este segmento de noticias. Gracias por estar con nosotros. Usted no se mueva porque tras la pausa tenemos mucho más contenido en La Voz del Tribunal Constitucional. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445.
Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Artículo de la Constitución. Artículo 10. Régimen fronterizo. Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano. En consecuencia, 1. Los poderes públicos elaborarán, ejecutarán y priorizarán políticas y programas de inversión pública en obras sociales y de infraestructura para asegurar estos objetivos. 2. El régimen de adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza estará sometido a requisitos legales específicos que privilegien la propiedad de los dominicanos y dominicanas y el interés nacional. Como de costumbre y con la frecuencia que nos caracteriza, cada uno de los jueces y juezas que integran el Pleno de nuestro Tribunal Constitucional vienen a este escenario y a través de esta plataforma comparten sus inquietudes con ustedes, pero también tratan temas muy relevantes en el ámbito jurídico, en el ámbito del interés general de la República Dominicana. Hablan los jueces, un espacio en el que los magistrados del Tribunal Constitucional descienden a un espacio en el que la ciudadanía podrá comprender temas de interés sobre la Constitución, sobre aspectos relevantes del quehacer institucional del país. Así que, sin más, vamos a este espacio de Hablan los jueces. Hablan los jueces. Bien, para mí es un gran placer estar aquí en este programa, La Voz del Tribunal Constitucional. Me han pedido que en un breve tiempo hable sobre el amparo como una garantía de los derechos fundamentales. Antes de hablar sobre el amparo, y aunque tengo poco tiempo para hablar sobre ello, es necesario hacer una breve referencia a la justicia constitucional, porque el amparo se enmarca dentro de lo que es la justicia constitucional. La justicia constitucional puede considerarse como el conjunto de los procesos constitucionales que existen con la finalidad de proteger los derechos fundamentales, con la finalidad de proteger la supremacía de la Constitución, con la finalidad de proteger el orden constitucional y finalmente también para garantizar que los distintos órganos del Estado puedan funcionar y en ese sentido lograr los objetivos que persigue el mismo Estado. La justicia constitucional hoy es una realidad, pero esto no siempre ha sido así. La justicia constitucional para funcionar tuvo muchos obstáculos, tanto en Latinoamérica como en Europa. Pero si bien hoy la justicia constitucional es una realidad, ello no significa que existan muchos problemas, muchas dificultades que hay que resolver. Esto lo digo simplemente a modo de introducción. Entro entonces, en consecuencia, a referirme al tema para el cual me invitaron, que es el tema del amparo. El amparo
Es un mecanismo que existe en la mayoría de los países del mundo y en algunos países de Europa y en toda Latinoamérica. El amparo nace en México y desde México se extiende a los distintos países de América Latina y también de Europa. Este mecanismo ha sido previsto por el constituyente con la finalidad de proteger los derechos fundamentales. Es un mecanismo que difiere de los mecanismos ordinarios que existen en la justicia ordinaria. La Convención Interamericana de los Derechos Humanos, en el artículo 25.1, se establece que el proceso de amparo debe ser un proceso rápido, sencillo, y los distintos estados que forman parte o que son firmantes de la convención tienen la obligación de diseñar en su ordenamiento un recurso, una acción que sea sencilla, que sea rápida para la protección de los derechos fundamentales. La ley 137-11, que es la ley vigente actualmente en la República Dominicana del año 2011, anteriormente tuvimos la ley 437-06, perdón. Esta ley 137, que es la ley vigente, es consona y es coherente con las características que debe reunir el amparo, en el sentido de que organiza un procedimiento sencillo, un procedimiento donde las partes o la parte que realmente reclama la protección de un derecho fundamental, según el espíritu de la propia ley, solo tiene que indicar cuál es el derecho fundamental que le ha sido violado. A partir de ese momento, entonces, el juez de amparo, que según la ley, tiene un papel muy activo, tiene la obligación de, si fuera necesario, recabar las pruebas que permitan llegar a una conclusión, que permitan llegar a una decisión para la protección de los derechos fundamentales. En ese sentido, el juez de amparo, a diferencia del juez penal, del juez civil, tiene un papel muy activo. Pienso que esta es una cuestión que está muy clara en la ley. Sin embargo, no estoy seguro que la población, que la comunidad jurídica tenga conciencia plena sobre esta característica del procedimiento de amparo. Pienso que muchas veces los actores del sistema abordan el amparo, el proceso de amparo, como si se tratara de un proceso formalista, como si se tratara de un proceso civil o de un proceso penal. Hasta tal punto que está muy arraigada la idea de que para ir a defenderse ante un tribunal, para participar en un proceso de amparo, se hace necesario el Ministerio de Abogados. Normalmente, cuando una persona interpone una acción de amparo, nunca lo hace ella directamente, sino que realmente se auxilia de un abogado. Esto no está prohibido, pero no es obligatorio. Es decir, el ciudadano puede irse a defender directamente o inclusive puede auxiliarse del defensor del pueblo que, conforme con la ley, está legitimado para accionar en amparo para la protección de cualquier ciudadano. El Ministerio de Abogado o la representación de abogado es una figura, es una regla normal en todos los procedimientos civiles, penales, laborales, porque en esos procedimientos el juez no tiene el papel activo
que tiene el juez de amparo. Y en ese sentido se hace necesario, imprescindible, que la persona que acude a esos procedimientos ordinarios pues tenga el auxilio de un abogado, que es el que conoce los procedimientos, que es el que tiene el conocimiento para saber cuáles son las pruebas pertinentes. En el proceso de amparo la cosa es distinta, porque una persona, aunque no tenga esos conocimientos, si tiene la razón, al final puede obtener ganancia de causa, porque como decía anteriormente, el juez de amparo, una vez que está apoderado y una vez que está informado sobre la violación al derecho fundamental, ya tiene la obligación de realizar todas las diligencias que fueren necesarias para la protección del derecho fundamental. En definitiva, mi exhortación en esta materia es que se aborde la cuestión tanto jueces, abogados y en sentido general todos los actores del sistema, tomando en cuenta la propia naturaleza del amparo, que como decía anteriormente, es un procedimiento sumario, sencillo, rápido, que no requiere de la representación de abogado y que el juez tiene un papel muy activo. En este sentido debe realizar todas las diligencias que fueren necesarias para la protección del derecho fundamental violado. Hablan los jueces. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. En el Tribunal Constitucional siempre tenemos el grato privilegio de poder conversar, interactuar, entrevistar a destacados profesionales del derecho, tanto nacionales como internacionales. En esta ocasión, pues es también un grato placer poder compartir con un colega, el licenciado Robinson Cuello, quien es experto en derecho inmobiliario y registral, pero también posee amplios conocimientos en materia constitucional y precisamente, licenciado, luego de darle la bienvenida, es de ese tema que queremos tratar hoy. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer compartir con ustedes de un tema tan importante y tan interesante como es el tema constitucional. Así es. Y bueno, Félix, pienso que la manera más oportuna y pertinente sería poder preguntarle cuál es la valoración que tiene acerca de la importancia de la justicia constitucional. La justicia constitucional viene a jugar un rol importantísimo en el desarrollo de la sociedad. Hoy, un mundo globalizado, un mundo donde los derechos fundamentales se han incardinado en la norma constitucional, la justicia constitucional juega un rol preponderante, no solo para controlar los poderes públicos, sino para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas y conseguir los propósitos que están contenidos en la Constitución respecto a la preponderancia y a la búsqueda del perfeccionamiento de la condición humana, procurar que las personas alcancen a plenitud los elementos propios del Estado de Derecho, es decir, alcanzar la búsqueda de esa formación, de esos valores que son intrínsecos al ser humano, donde el Estado participa de manera activa para conseguir, propiciar que los seres humanos puedan alcanzar a plenitud su condición humana. Debo hacerlo de manera muy concreta. En el nuevo orden constitucional que vive la República Dominicana,
el Estado participa de manera activa en garantizar que los individuos, que las personas puedan alcanzar su mejor condición. Por eso, en la norma constitucional en la actualidad, vamos a ver los derechos colectivos y difusos y los derechos fundamentales y los derechos económicos y sociales. Vamos a ver el derecho a la educación como responsabilidad del Estado, el derecho a la salud, el derecho al esparcimiento, a la recreación, al deporte, pero también vamos a ver derechos inherentes a las personas de manera individual, como el derecho a la dignidad, como el derecho a la igualdad, como el derecho a la autodeterminación, como el derecho a la intimidad, la libertad de expresión, que son figuras que hoy vienen a estar garantizadas por la Constitución y como ente regulador y como ente garantista del cumplimiento de los fines y propósitos de la norma constitucional, el Tribunal Constitucional se constituye en garante de esas expectativas, que son bastante amplias. Precisamente, usted ha referido ya cómo el Tribunal Constitucional tiene un rol en esa materia. Nos gustaría que comparta con nuestro público cuáles son las funciones específicas que tiene nuestro Tribunal Constitucional y precisamente cómo ayuda a hacer posible esa garantía de los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional va a tener un rol protagónico porque va a ser el intérprete de la norma constitucional, va a establecer qué leyes, qué normas, qué tratados son cónsonos con la norma constitucional y tiene como responsabilidad fundamental apartar del ordenamiento jurídico todas las normas que contravienen, todos los decretos, actos que son contrarios con la Constitución. Ese rol lo va a jugar de distintas formas. Lo va a hacer con el rol preventivo, cuando se recibe los tratados internacionales, lo va a hacer desde el punto de vista del control directo o el control concentrado de la constitucionalidad cuando es apoderado sobre un acto o una norma que contraviene la norma constitucional, y lo va a hacer en el proceso de revisión cuando revisa las disposiciones, sentencias de las cuales son apoderados a los fines de verificar si ha sido cumplido de manera efectiva las previsiones de la norma constitucional. El Tribunal Constitucional tiene la última palabra respecto a todas las decisiones que deban tomarse en el ámbito constitucional, verificando si los derechos fundamentales y los presupuestos sobre los cuales ha sido instituido el Estado Dominicano son cumplidos por cada uno de los órganos y personas responsables dentro del ordenamiento. Ese es el papel que juega el Tribunal Constitucional. Es garante de la preservación de la Constitución y por ende es el garante de la preservación del Estado Dominicano, porque la Constitución Dominicana regula y rige la formación y existencia del Estado Dominicano. En ese sentido, es un papel fundamental hoy el que juega el Tribunal Constitucional como garante e intérprete de la norma constitucional y responsable del cumplimiento estricto de dicho texto. Bueno, y hay un aspecto fundamental en el ejercicio de ese rol de la defensa y la garantía de los derechos fundamentales, y es precisamente el carácter vinculante de sus decisiones. Así es. El Tribunal Constitucional es, como hemos indicado anteriormente, al dictar sentencias, genera un elemento vinculante, es decir, aparta las normas que son contrarias a la Constitución, pero sus precedentes forman derecho, es decir, se integran al ordenamiento jurídico, estando obligados todos los órganos del sistema al cumplimiento de sus disposiciones, cuando de alguna manera generan un precedente que genera una nueva figura jurídica. Quiero explicarlo de manera muy llana para nuestros oyentes. El Tribunal Constitucional, cuando reconoce que un texto legal, que una ley no cumple con las previsiones de la Constitución, su sentencia elimina, deroga el texto que no es cónsono con la Constitución. Pero cuando el Tribunal Constitucional emite un criterio que cubre una laguna, vamos a suponer que hay una laguna dentro del texto legal, esta previsión de interpretación sobre un aspecto determinado, automáticamente se integra al ordenamiento jurídico para servir en casos futuros, estando obligados los tribunales, de todos los tribunales del país, a asumir, a ponderar, a respetar el precedente que ha dictado el tribunal respecto al punto de derecho que ha decidido.
Para edificar siempre a la teleaudiencia, procuramos poder compartir algunos casos específicos y por supuesto que en los años que tiene el Tribunal Constitucional ha venido dictando un sinnúmero de sentencias en diversas ramas del derecho y del derecho constitucional. ¿Usted podría tal vez compartir en este momento algún caso que le parezca de interés? Bueno, son muchos los casos, que le pongo un reto. pero podemos analizar, por ejemplo, en estos días estuvimos en el Día del Periodista, viendo el tema de la responsabilidad civil en cascada. Era una figura que estaba prevista en la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, donde no solamente era responsable la persona que cometía la difamación o la injuria de conformidad con esta ley, sino que también eran responsables los medios, los productores, las entidades que de alguna manera participaban o estaban ligadas a la persona que había cometido la infracción, pero civilmente había una responsabilidad civil. El Tribunal Constitucional ha establecido, partiendo de un criterio de la misma Constitución, de que nadie es responsable por el hecho de otro, y entonces ha suprimido la responsabilidad civil en cascada. Vamos a ver montones de precedentes, hay sentencias que son muy notorias en el ámbito de la justicia constitucional dominicana, como la sentencia 168-13, que de alguna manera es un referente que ha dividido la opinión pública, pero de alguna manera pone en el sistema constitucional la responsabilidad y el rol que debe jugar el Tribunal Constitucional como ente de control, de vigilancia, de intérprete de la norma constitucional en la solución de los conflictos. Estamos hablando de que el Tribunal Constitucional tiene ya más de 1000 sentencias dentro del ordenamiento jurídico, que son referentes inmediatos e importantes que deben ser tomados en cuenta para cada uno de los actores y abogados en nuestro país, que desde mi punto de vista, hoy nos pasamos la vida estudiando los códigos, pero hoy tenemos que revisar todas las sentencias del Tribunal Constitucional sobre cada uno de los temas, a ver cuál es la visión y cuál es el precedente que se ha establecido sobre un tema determinado. Si nos pusiéramos a hablar de los precedentes, vamos a ver por cada uno de los temas, hay cantidad de situaciones que se han generado o que se han establecido o que se han aclarado. El Tribunal Constitucional juega un rol de ponderación y es un elemento importantísimo que hay que verlo en el ámbito de la justicia constitucional. En los casos específicos, el Tribunal Constitucional va a verificar la colisión de derechos fundamentales en casos específicos. Por lo general, uno de los casos que más se verifica es el tema de la libertad de expresión respecto al derecho a la intimidad. Hasta qué punto estos derechos no siempre van a ir de la mano, hasta en qué momento hay un elemento que es íntimo y en qué momento hay un elemento que se convierte en información pública. Entonces, el Tribunal Constitucional tendrá que ponderar en cada caso específico cuál de los derechos expuestos debe prevalecer por encima del otro, porque los derechos fundamentales están en una gradación igualitaria. Sin embargo, ante las situaciones jurídicas, le corresponde al juez de la constitucionalidad hacer una ponderación para determinar en el caso específico cuál de los derechos ha de prevalecer. Y ese es uno de los aspectos más interesantes de la justicia constitucional, el poder administrar justicia viendo las necesidades específicas del caso y cuáles son las incidencias que podría tener esto sobre las personas, y buscando un criterio de favorabilidad, como bien establece la norma constitucional, en el ámbito de algo que se ha realzado en la legislación dominicana, con la aparición, con la creación del Tribunal Constitucional, era que en la época que yo estudié, no se hablaba de constitucionalidad. Y el abogado que escribía de constitucionalidad le decían que no sabía lo que estaba poniendo. Ahora, el escrito del profesional del derecho que no está constitucionalizado, porque todas las materias, todo el derecho está constitucionalizado. El escrito que no tiene constitucionalidad hoy no es un buen escrito, porque de alguna manera cada una de las cosas que manejamos en el día a día tiene algún elemento de constitucionalidad. Debido proceso, cuando pensamos en el debido proceso, la tutela judicial efectiva, artículos 68 y 69 de la Constitución, es un gran paso de avance para la sociedad dominicana y para el ejercicio del derecho, donde cada uno de los actores del sistema de alguna manera ha ido perdiendo la discrecionalidad, porque están atados a las reglas de la tutela judicial efectiva, y que hoy el imperio de la constitucionalidad es la norma que rige todos los procesos, tanto procesos jurisdiccionales, es decir, procesos de tribunales,
como los procesos administrativos. Y en cada una de las materias hoy hemos llevado la Constitución y los elementos y criterios que se han establecido en estos ya 5 años que va a tener el Tribunal Constitucional, son preponderantes en la dinámica y en el desarrollo de nuestra sociedad. Nos está cambiando la vida, el ejercicio de la acción de amparo, la protección de las habeas data, cuando pensamos en cada uno de estos elementos que vamos llevando en el ámbito de la justicia constitucional, vemos cómo la sociedad dominicana se va empoderando y que los seres humanos están llenos de derechos y de oportunidades. Y cuando vemos una sentencia del Tribunal Constitucional que tutela cualquiera de los derechos que se encuentran expuestos, vemos de alguna manera cómo avanzamos como sociedad, cómo avanzamos como civilización, y ese es el gran desafío, mantener y generar una dinámica en la República Dominicana donde la justicia constitucional, donde los derechos fundamentales sean de conocimiento público. Y esa es una de las grandes exhortaciones que podemos hacerle a los amigos que nos ven, es que la Constitución les da un conjunto de garantías que deben ser ejercidas por cada uno de los órganos de justicia, que deben ser respetadas por cada persona que ejerce algún tipo de autoridad en la República Dominicana, porque la Constitución no es para los tribunales, la Constitución es para todos los dominicanos y para todos los procesos. Entonces la exhortación más franca o más simple es decirle, mire, usted tiene derechos, tiene obligaciones, pero también tiene derechos, y esos derechos están consagrados en la Constitución. Todos los tribunales de la República Dominicana son tribunales de la constitucionalidad, pero en ausencia de esto tenemos un tribunal constitucional que es el guía, el guardián, el protector del cumplimiento de la norma constitucional. Licenciado, usted refería cómo el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia ha ido impactando todo el ordenamiento jurídico. Y bueno, tomando en cuenta su especialidad primaria, digamos, en el ámbito inmobiliario, quizás sería bueno compartir con la ciudadanía cómo el Tribunal Constitucional ha ido, por ejemplo, protegiendo el derecho de propiedad, cómo en este país históricamente ha habido grandes problemas en materia, por ejemplo, de expropiación, y ver qué ha hecho el Tribunal Constitucional en esa materia frente a estos deudores de esos derechos, frente a la gente que ha sido afectada. Bueno, el derecho de propiedad es un derecho económico, social, en nuestra Constitución es un derecho que ha ido evolucionando. Asumir la República Dominicana en el artículo 7, artículo 8, la corriente del Estado social democrático de derecho, ha impactado de manera significativa en el ejercicio del derecho de propiedad, sobre la base de que ciertamente soy propietario, pero el derecho de propiedad no es absoluto. Y es un derecho hoy que se encuentra atenuado y se encuentra limitado por un conjunto de regulaciones o de necesidades. Desde el punto de vista de la tesis del Estado Social Democrático de Derecho, nadie puede hacer un uso abusivo de su derecho de propiedad. Yo no puedo ejercer mi derecho de propiedad causándole daño al colectivo. Y de ahí entonces un conjunto de regulaciones que lo vamos a ir viendo en el ámbito de sentencias del Tribunal Constitucional, donde ciertamente reconoce la existencia del derecho de propiedad, pero un derecho que está ligado, que está relacionado al beneficio de la persona que ejerce el derecho, pero sin generar perjuicios a la colectividad. De ahí las regulaciones medioambientales que le impiden al propietario hacer un uso inapropiado de su propiedad. Es decir, una persona que tiene una finca no puede traer residuos radioactivos o rocas, lo que en algún momento se manejó, a su propiedad porque es de él. En definitiva, hay una limitación que se produce por respecto a las reglas del medio ambiente, que son reglas de carácter colectivo que procuran garantizar la vida de los ciudadanos. El Tribunal Constitucional también ha garantizado el ejercicio del derecho de propiedad en casos donde el Estado Dominicano ha declarado de utilidad pública predios que han sido declarados de conformidad con la Ley 344 de utilidad pública, pero que no se ha cumplido con el procedimiento de expropiación, es decir, el justo pago. El artículo 51 de la Constitución establece que nadie puede ser privado de su derecho de propiedad a menos que sea por causa de interés público o un interés general. Ahí aparece el interés general, pero que resulta en muchos casos en la República Dominicana simplemente se ha hecho la declaratoria de utilidad pública, pero no se ha agotado el procedimiento de expropiación, lesionando al propietario que se ve impedido de su propiedad porque se ha generado un proceso
irregular, porque el Estado ha entrado en posesión del bien sujeto de propiedad, pero no ha indemnizado a los propietarios. En ese camino hemos encontrado sentencias que han resguardado, que han protegido, que han tutelado, pero también el Tribunal Constitucional ha tenido que establecer algún tipo ha tenido que establecer sentencias respecto al uso de las aguas en el tema de sembradíos, en el tema de fincas, donde se ha establecido el interés de la colectividad respecto al establecimiento de servidumbres de uso de agua a los fines de garantizar otros servicios como el derecho a la alimentación, el derecho al manejo del agua, que de alguna manera se van entrelazando entre sí y van produciendo una sinergia positiva en la sociedad dominicana. Uno de los grandes desafíos que tiene la sociedad dominicana es el robustecimiento de la protección al derecho de propiedad, garantizar de manera efectiva la propiedad inmobiliaria que ya se encuentra constitucionalizada. En el artículo 51 se habla de que el Estado promoverá la propiedad inmobiliaria titulada como garantía para que los ciudadanos puedan de alguna manera obtener grandes beneficios a través de la inversión, el desarrollo y acceder a fuentes de financiamiento que le permitan de alguna manera alcanzar un estadio de oportunidades en los mercados actuales, en un mundo globalizado. No quisiera desaprovechar sus conocimientos expertos y por ello, de hecho, fuera del aire, le hice el comentario, pero ahora compartirlo con nuestra teleaudiencia, de conocer la diferencia conceptual entre lo que es la expropiación de la figura de la enajenación o venta forzosa, porque muchas veces aquel que no es tan experto podría confundir ambas figuras cuando realmente hay diferencias. La expropiación tiene su causa esencial en la utilidad pública, en el interés colectivo. El Estado, la sociedad requiere para un fin específico el establecimiento o la privar a alguien de su propiedad con un fin colectivo. En el caso de la enajenación, estamos hablando en términos muy simples, es el acto donde yo dispongo de un bien de alguna manera. En la doctrina jurídica se entiende por venta forzosa a la adjudicación, que es el producto del incumplimiento de una obligación que se tiene con respecto a un crédito. Es decir, en el ámbito de las obligaciones, yo tomo un préstamo con el Banco Popular, o con cualquier banco, cualquier institución financiera del país. Hago esto, hago la expresión de un banco que se me ocurre. Claro. En principio, no cumplo mi obligación. El banco me inicia un procedimiento de venta en pública subasta. Esa venta en pública subasta se reputa como una venta forzosa. Ese es el criterio que se maneja. En el ámbito del procedimiento de expropiación se pueden dar dos posibilidades. Una, que exista un acuerdo entre la persona que le han declarado el bien al dominio público y que se suscriba un acto de transferencia, una enajenación, como usted me indica, y que no se agote el procedimiento de expropiación. En el caso de que exista una negativa... ¿Y si se hace una dación de pago? La dación podría ser. En el caso del crédito. En el caso del crédito se podría hacer una dación en pago. Y es que yo le entrego a usted una cosa como compensación por la deuda. Puede ser el objeto sujeto de la garantía que yo le ofrezco a mi acreedor, te voy a entregar mi propiedad a los fines de poder liberarme de la obligación que tengo contigo. Y esa es una causa de extinción de la obligación. Pero me refería al procedimiento de expropiación. En la ley 344 está la posibilidad de que la persona que ha sido declarado su bien de utilidad pública pueda hacer un acuerdo con el Estado dominicano. Ahora, ante una negativa, automáticamente el Estado tiene la posibilidad de llevar un procedimiento de ejecución forzosa, que es generando un justiprecio de la propiedad, ofertando los valores de conformidad a la ley 1307, la competencia que era anteriormente del Tribunal de Tierras para conocer del proceso de expropiación, es competencia del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario. Este tribunal va a verificar que está el justiprecio de la tierra, que el Estado ha incluido esto en la partida correspondiente. Si la persona no ha llegado a ningún tipo de acuerdo, entonces el tribunal ordena la expropiación forzosa por una sentencia y va a sacar ese derecho de propiedad del dominio del particular para pasarlo al Estado dominicano para realizar la realización de los fines previstos en la declaratoria de utilidad pública. Bueno, ha sido un programa bastante interesante. Hemos pasado desde los temas constitucionales
hasta temas más específicos ligados a las cuestiones de propiedad, que son cuestiones que tienen relevancia constitucional, porque el derecho de propiedad es uno de los derechos fundamentales esenciales de un sistema económico de economía de mercado como el que tenemos en la República Dominicana. Agradecer al licenciado Robinson Cuello su visita a La Voz del Tribunal Constitucional y exhortarles a ustedes a que no se vayan porque continuamos con más contenido de nuestro programa. Efemérides constitucionales. En abril de 1980, la Oficina Nacional de Administración y Personal, ONAP, reedita el libro Notas de Derecho Constitucional, de la autoría del licenciado Manuel Amiama, como parte de un interesante programa de difusión de textos orientados a contribuir con la capacitación de los profesionales y servidores públicos en general. El prólogo de esa edición correspondió hacerlo al doctor Juan Tomás Mejía Feliú, quien ponderó la importancia de reimprimir este importante trabajo bibliográfico, Notas de Derecho Constitucional. El doctor Mejía Feliú, entonces rector de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNFU, dijo que la obra reunía méritos científicos y didácticos que justificaban el mantenimiento del texto original sin necesidad de hacerle ningún cambio. Por su parte, el doctor Raimundo Amaro Guzmán, en aquel momento director de la Oficina Nacional de Administración y Personal ONAP, resaltó las colaboraciones del doctor José Enríquez Almanzar, decano de Humanidades de la UNFU, y a la licenciada Marta Inbert Brugal, quienes con su entrega hicieron posible la reedición del libro. El doctor Juan Tomás Mejía Feliú, prologuista de la edición de 1980 de Notas de Derecho Constitucional, aseveró que, no obstante haberse publicado la obra del profesor Amiama en 1959 en segunda edición, su proyección doctrinaria por el análisis de los principios generales, así como la sistemática empleada, no ameritaba cambio sustancial del fondo. Notas de Derecho Constitucional se convirtió en un clásico de la materia y una obra de estudio y consulta obligada para la Abogacía Nacional, y forma parte del fondo de las bibliotecas jurídicas generales y particulares del país. Efemérides constitucionales. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Vivir en Constitución. Capítulo 6. De las relaciones internacionales y del derecho internacional. Sección 1. De la comunidad internacional. Artículo 26. Relaciones internacionales y derecho internacional. La República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional. En consecuencia, 1. Reconoce y aplica las normas del derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado. 2. Las normas vigentes de convenios internacionales ratificados regirán en el ámbito interno una vez publicados de manera oficial. 3. Las relaciones internacionales de la República Dominicana se fundamentan y rigen por la afirmación y promoción de sus valores e intereses nacionales, el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional. 4. En igualdad de condiciones con otros estados, la República Dominicana acepta un ordenamiento jurídico internacional que garantice el respeto de los derechos fundamentales, la paz, la justicia y el desarrollo político, social, económico y cultural de las naciones. Se compromete a actuar en el plano internacional, regional y nacional de modo compatible con los intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los deberes de solidaridad con todas las naciones. 5. La República Dominicana promoverá y favorecerá la integración con las naciones de América, a fin de fortalecer una comunidad de naciones que defienda los intereses de la región. El Estado podrá suscribir tratados internacionales
para promover el desarrollo común de las naciones que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes, y para atribuir a organizaciones supranacionales las competencias requeridas para participar en procesos de integración. 6. Se pronuncia en favor de la solidaridad económica entre los países de América y apoya toda iniciativa en defensa de sus productos básicos, materias primas y biodiversidad. Vivir en Constitución. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, TribunalConsRD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. El reportaje de la semana. La segunda invasión norteamericana del 28 de abril de 1965 tuvo otras causas distintas a la primera sucedida en 1916 hasta el año 1924. En menos de un siglo, 2 invasiones y el escenario era el mismo, la República Dominicana. La mentalidad del pueblo había cambiado. Muchos se unían a movimientos para salvaguardar hasta con su sangre esta porción de la tierra oriental de la isla. El 24 de abril de 1965, las guarniciones militares de los campamentos del Ejército Nacional, 16 de agosto y 27 de febrero, orientadas por el entonces teniente coronel del G2, Organización y Entrenamiento Miguel Hernández Ramírez, se sublevaron contra el gobierno de facto que presidía el triunvirato Donald Reed Cabral. Una de las razones para la ocupación del país fue el robustecimiento del movimiento constitucionalista que sumaba cada vez más personas, tanto civiles como militares rebeldes, los cuales buscaban reponer al profesor Juan Bosch en el poder, restituyéndole vigencia a la Constitución del 1963. Generales acantonados en la base aérea de San Isidro y en el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas desconocieron el gobierno del doctor Rafael Molina Ureña y anunciaron al mediodía del 25 de abril que si los militares y los políticos que los secundaban no abandonaban la idea de pretender devolver el poder al profesor Juan Bosch, los aviones de San Isidro bombardearían el Palacio Nacional. Y en efecto, alrededor de las 5 de la tarde de ese mismo día, aviones P-51 de la Fuerza Aérea Dominicana descargaron sus metrallas sobre la sede del Poder Ejecutivo. Los acontecimientos preocuparon tanto a figuras opuestas a la acción nacionalista, que en evidente desesperación solicitaron la intervención norteamericana y se señala como firmantes de la decisión al general Elías Wessing y Wessing, Emilio de los Santos y Bartolomé Benoit. Era una medida extrema, pero que sin dudas afectaría los planes de los revolucionarios que defendían la constitucionalidad. Las tropas estadounidenses llegan por segunda vez al territorio nacional el 28 de abril de 1965. Alegaron que la intervención buscaba proteger a los estadounidenses residentes aquí en el país, así como su embajada. La invasión fue dispuesta por el presidente Lyndon B. Johnson, quien dijo que el movimiento constitucionalista era comunista y para llevarla a cabo envió unos 42,000 soldados. En realidad, la percepción que ha primado es que los norteamericanos usaron tal pretexto ante el temor de que en el país se instaurara un gobierno similar al que existía en Cuba desde 1959. Con esfuerzo de las embajadas de los Estados Unidos se crea en la base aérea de San Isidro una junta militar presidida por el coronel Pedro Bartolomé Benoit. Todas las personas residentes en la ciudad de Santo Domingo, sobre todo en el centro de la ciudad, la consigna es colocar espejos en las azoteas. Con esos espejos, de acuerdo a informaciones que tenemos de pilotos, no pueden volar por los reflejos. Espejos en todas las azoteas de Santo Domingo, inmediatamente.
En las primeras horas de la mañana, los constitucionalistas comandados por el coronel Juan María Lora Fernández inician el ataque a la Fortaleza Osama, cuartel general de los llamados cascos blancos, grupo policial al que el pueblo atribuía una alta capacidad represiva. La noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín. Militares y civiles formaron los comandos constitucionalistas y con esa unidad organizativa enfrentaron a los militares estadounidenses en los sectores de Ciudad Nueva, San Carlos, San Miguel y otros barrios de la ciudad de Santo Domingo. Así se dio la guerra patria en contra de una nueva intervención militar norteamericana. El pueblo luchó por restituir la soberanía nacional, por reponer al presidente que el pueblo había elegido en las urnas en 1963 y por el restablecimiento del texto constitucional de ese mismo año. Todo lo ocurrido dejó como lección que siempre debe ser respetada la voluntad popular, la autoridad legítimamente constituida y la Constitución de la República Dominicana. Y así hemos llegado al final de la entrega por el día de hoy. Y señoras y señores, lo hacemos con la gratificación de lo mucho que hemos compartido con todos ustedes, pero sobre todo con grandes expectativas. Claro, de que ustedes nos acompañen la próxima semana en este espacio, su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional.